Je fus médecin, je fus scientifique, je fus naturaliste, mais fondamentalement, je fus un aventurier. Je fus tellement de choses que, même longtemps après ma mort, vous continuerez à vous demander qui étais-je en réalité. ¿Quién fue Aimé o Amado Bonpland? Hay varios calificativos. Podemos decir que fue un sabio, fue un poeta, aventurero, botánico. El dictador del Paraguay lo consideraba un espía y un agitador, en fin. Amado Bonpland nació en Francia. Con un hermano siguieron la misma carrera que el padre, la medicina. Pero ¿de dónde viene el apellido Bonpland? Esa es una curiosidad, porque originalmente ellos tenían el apellido Goujod. Se dice que cuando nació el padre de Amado, el que sería su abuelo, exclamó: este muchacho va a ser una buena planta. Bonpland. Él tuvo una buena formación, estudió en la Escuela de Medicina, primero en su lugar de origen, La Rochelle, y después en París. Y luego pasó a la Escuela de Medicina de la Marina. Se formó con los grandes científicos, tuvo como compañeros grandes científicos de la época. Y luego completa esa formación con los viajes de exploración y de reconocimiento científico que va a realizar. En uno de esos viajes, por ejemplo, acompañó a Humboldt, viajó por África, viajó por América y luego regresa a Francia. Amado Bonpland es uno de los naturalistas viajeros que llega a Sudamérica y que tiene actualmente un enorme reconocimiento más en Europa y en el mundo de la investigación natural que el que le damos acá, pese a que hay localidades que llevan su nombre, ¿no es cierto? Tengo entendido que hasta hay un cráter de la Luna que lleva su nombre, y por supuesto un enorme reconocimiento en el ámbito científico europeo. Pero aquí en nuestro medio es un poco anecdótico, ¿no es cierto?, lo de Bonpland. Amado Bonpland, primero, siendo muy joven y a fines del siglo XVIII, hace un viaje, siendo veinteañero, con Humboldt a Sudamérica. Humboldt ya tenía un enorme prestigio científico en Europa. Hacen un viaje que los lleva por Venezuela, Ecuador, México, el sur de Estados Unidos, y regresan a Europa con unas colecciones impresionantes de animales, de plantas, de insectos. ¿Por qué ocurre esto? Estaban en el siglo de las luces. El siglo XVIII es el siglo de la Ilustración, ¿no es cierto? Y el mundo natural empieza a descubrirse como un mundo lleno de maravillas, y ese mundo tiene que ser clasificado, ¿eh? Pero para que exista esta clasificación, ya había alguien anterior a ellos, que había sido Linneo, que establece un método, ¿no es cierto?, de clasificación del mundo natural, y basado, bueno, en el método de Linneo, con el nombre científico de las especies, toda esta gente se ve muy favorecida y descubren que sobre todo América, ¿no es cierto?, y los territorios que habían pertenecido al Imperio Español son un inmenso coto de exploración del mundo natural. Que ese mundo natural ofrece maravillas de todo tipo, entre las que también está la maravilla de que pueden ser explotadas posteriormente, porque todo esto se da en el contexto de la Ilustración, pero se da también en el contexto del nacimiento del capitalismo moderno. América era como ya el patio trasero, ¿no es cierto?, de ese imperio que había sido extraordinario, pero estaba a fines del siglo XVIII completamente abandonado. Y Francia había producido la Revolución Francesa y las nuevas ideas, entre las que el mundo natural ocupaba un lugar muy privilegiado. Se había inventado el microscopio, por lo tanto había el mundo de lo pequeño y la astronomía, que había alcanzado un gran desarrollo, el mundo de lo pequeño y de lo distante. Y empiezan a florecer en Europa los museos, los zoológicos, los jardines botánicos, ¿no es cierto? Y se ve que hay especies que pueden ser explotadas
como por ejemplo el café, que ya se venía explotando, y aquí en Sudamérica un producto que habían explotado los jesuitas, que era la yerba mate. Para no mencionar el banano, por ejemplo, bueno, y el maíz, y todas las especies americanas, ¿no es cierto?, que en Europa, bueno, empezaban a ser un alimento cotidiano. Chaque fois que je range des choses dans ce coffre, je me souviens de l'aventure qui, dans ma jeunesse, m'a mené en Amérique avec Humboldt. Ensemble, nous sommes partis du port de la Corogne le 5 juin 1799. Nous emmenions un visa royal qui nous permettait l'accès à toutes les colonies espagnoles. Comienza su viaje con un amigo que lo acompañó durante muchos años, nada más y nada menos que Humboldt. A los 20 y pico de años se habían embarcado rumbo a Cuba, pero por un temporal tienen que bajar en Cumaná, un puerto muy chiquito de Venezuela. Allí descienden y comienza el deslumbramiento de Bonpland por la naturaleza, por los bosques, consigue un guía que lo va a llevar y se enamora de las orquídeas, entre tantas plantas que está recolectando, ¿no? Con Humboldt recorren después México, por supuesto van a Cuba, están en Ecuador, Perú, hasta que regresan a Europa. Je conserve encore une partie de la magnifique collection que nous avions ramenée d'Amérique. Après ce voyage, je suis resté fasciné pour toujours par la végétation tropicale de ce continent et par ses animaux sauvages. Mais à peine rentré à Paris, ils m'ont nommé botaniste et administrateur des jardins de l'impératrice Joséphine. Sabemos, por lo que cuenta la historia, que fue el diseñador de los jardines de la esposa de Bonaparte en la Malmaison. Como la situación política estaba muy insegura, entonces se decide su viaje a Buenos Aires. Joséphine m'aida à publier mes travaux, mais après sa mort, rien ne serait pareil. Avec la chute de Napoléon, j'ai décidé d'aller en Angleterre, où j'ai reçu des propositions pour retourner en Amérique. ¿Qué estaba ocurriendo? En América ya estaban las ideas libertarias, ¿no es cierto?, de la mano de la Revolución Francesa, y algunos de los patriotas nuestros frecuentaban Europa y sobre todo Londres, sobre todo Inglaterra, enemiga de España, y allí en Londres Bonpland toma contacto con algunos de nuestros próceres, ¿no es cierto?, con Rivadavia, con Belgrano, con Zarratea, que ven, bueno, este joven lleno de prestigio intelectual. Bonpland estaba tentado también por Bolívar de ir a Venezuela, pero la cosa en Venezuela estaba muy complicada, entonces acepta el ofrecimiento que le hace Rivadavia de venir a Buenos Aires, una cosa muy distante en ese momento, ¿no es cierto?, y fundar allí un museo de ciencias naturales, bueno, en una palabra, ser el naturalista del Plata, por así decir. La médecine fut une autre de mes passions. À chaque fois que j'ausculte un patient, je me souviens encore des années où j'ai exercé cette profession à mon arrivée à Buenos Aires. Viene al Río de la Plata y está 2 o 3 años en Buenos Aires. Él era en realidad como profesional, era médico. Entonces más se desempeña como médico y los proyectos que tenía Rivadavia, bueno, no se llevan a cabo, ¿no es cierto? Los de un jardín botánico, los de llevar adelante un museo de ciencias naturales, porque también se está desarrollando la guerra de la independencia. Entonces no hay muchos recursos en ese momento. Para entonces ya tenía su primera pareja, Adeline, que a su vez tenía una hija de otro matrimonio, Emma. En Buenos Aires le habían pedido que fundara el Botánico Nacional y que lo iban a ayudar económicamente. Eso no se dio, empezaron a complicarse las cosas, la situación era insostenible y empieza a buscar otras alternativas.
por ejemplo, va al Tigre, va a la isla Martín García, siempre buscando las condiciones de la tierra. En la isla Martín García descubre el mate como un elemento que todos lo aprovechan durante la mañana o a cualquier hora, y piensa en la yerba. ¿Por qué la yerba? Porque Paraguay había cerrado las fronteras por tantas luchas internas y externas, ¿no? Pero él quería ver la planta de la yerba. En la isla Martín García la busca infructuosamente hasta que uno que vive allí lo lleva a un bosque de laureles y hay 5 plantas de yerba. Aquí un detalle interesante, junta las semillas, pensando que podría plantar en el terreno que tenía en Buenos Aires, pero la cobertura de la semilla es tan fuerte que no se abre. Entonces la pregunta era, ¿pero y cómo nacen espontáneamente en otros lugares? Dice, la respuesta no vino del suelo, sino del cielo. ¿Por qué? Porque observó que los zorzales comían las semillas y en sus deposiciones la semilla estaba libre de esa cascarita. Es decir, el ácido era el que abría la semilla. Desde ese momento la yerba mate lo atrapa, porque él comienza a dedicarse casi en exclusivo a estudiar las propiedades de la yerba. En ese momento no se conocía cómo realizar nuevas plantaciones de yerba. Sí lo habían hecho en siglos atrás los jesuitas. Cette activité m'a permis de subvenir à mes besoins jusqu'à ce qu'en 1820, lorsque j'ai déménagé à Corrientes, qui fut mon point de départ vers de nouvelles expéditions. La presencia de Amadeo Bonpland en Misiones está registrada en el año 1821. En realidad son muy pocos meses lo que Bonpland estuvo en este territorio y eso está documentado en un diario de viaje. Él registraba día a día lo que acontecía en ese viaje desde Corrientes, por Cacatí, hasta llegar a Candelaria. Y es muy interesante no solamente por las anotaciones científicas que él registra, sino que hace una descripción de los pueblos que va recorriendo. Y eso nos da una idea también de cuál es la situación en ese momento en la región, en lo que hace a población, en lo que hace a tareas que realizan los habitantes del lugar, sobre todo los indígenas, qué tipo de cultivos realizan. Y para él era novedad algunas especies, por eso es muy interesante cuando detalla algunas especies como por ejemplo la bergamota o diferentes tipos de maíz o de batatas, etcétera, ¿no? Lastimosamente es un diario que no está completo, por la mitad más o menos de esa etapa de recorrido en Misiones, el diario queda inconcluso. À chaque fois que je marche dans un champ d'herbe maté, je ne peux éviter les souvenirs de cette aventure qui m'a mené à parcourir une partie des anciens villages des missions à la recherche de cette plante qui m'a toujours captivé. A él lo atraían, por supuesto, esto por sobre todas las cosas, el afán de investigar, de clasificar, pero también tenía algunas ambiciones personales, sobre todo en el desarrollo de la yerba mate, ¿no es cierto?, que era un producto también en expansión en esos momentos en el Río de la Plata. Y a partir de ese momento, cuando viaja de Buenos Aires a Corrientes y posteriormente a las Misiones, se produce una enorme transformación en su vida, porque es algo así como que se sumerge en un mundo que si bien él conocía, por haber estado en otros lugares selváticos de Sudamérica, pero probablemente no se imaginaba que su destino iba a quedar eternamente ligado a estas zonas del continente y a estas zonas selváticas de las Misiones, porque ya nunca más regresa, ¿no es cierto? No tiene más la posibilidad.
Candelaria, Santa Ana et Loreto furent seulement quelques-uns des lieux que j'ai visités à sa recherche, car au fond, je savais qu'il y avait encore beaucoup de secrets qui devaient être révélés. Su situación familiar cambia porque él se separa, entonces decide en ese momento realizar un viaje más al norte a la zona de los yerbales, es decir, a la zona de las misiones, de lo que habían sido las antiguas misiones, donde había plantaciones de yerba mate, para seguir estas investigaciones. Primero va a Corrientes. Esta época, esto es en 1820, es una época conflictiva para la región, porque en 1820 es una época de guerras civiles, de enfrentamientos, ya Artigas había sido derrotado, ya no estaba, y era la época en que se había formado la República Entrerriana, que estaba gobernada por el supremo entrerriano, que era Francisco Ramírez. La República Entrerriana abarcaba lo que es hoy la Mesopotamia, lo que hoy es Entre Ríos, Corrientes y Misiones. Entonces, como él tenía la intención de establecerse, o por lo menos de realizar sus investigaciones en esta región de Misiones, le solicita autorización a Francisco Ramírez para poder instalarse en la zona. Él lo autorizan y va a continuar entonces viaje más hacia el norte. En ese recorrido por Misiones y al detallar los pueblos, la visita a Candelaria es muy importante por los detalles que da cuenta del yerbal, del cual todavía había 4.000 plantas de las 12.500 que inicialmente tenía, ¿no? Pero también registra su visita a Loreto, San Ignacio, Corpus, y de cada uno de ellos hace una suerte de descripción del estado en que se encontraban los edificios de esos pueblos, si había o no habitantes en los alrededores, a qué se dedicaban, pero siempre el detalle más importante es lo que se refiere a la búsqueda del yerbal. Por eso sabemos que los yerbales de Candelaria, Santa Ana, Loreto, San Ignacio y Corpus todavía estaban en la época, en ese año 1821, e incluso él da cuenta del yerbal de Ñuguazú, que estaba más o menos en lo que hoy es Campo Grande, y que él recomendaba que era necesario visitarlos. Él decía que estaba a 2 días de viaje de Loreto. Y hay una descripción muy importante del yerbal de Candelaria, lo que encontró en Candelaria. Explica que había sido un gran yerbal con muchas plantas, pero que había sido incendiado y que muchos de esos árboles habían sido talados. Sin embargo, a pesar de eso, todavía dice, en el momento que él llegó, se conservaban más o menos unas 4.000 plantas. Las estudia, ve que algunas de esas plantas tenían retoños, y entonces dice que podría trabajarse tratando de cuidar y de conservar mejor los yerbales. Ve que ese era el problema, que se habían agotado la mayoría de los yerbales, habían sido incendiados, habían sido saqueados. En toda esa época conflictiva de guerras y de conflictos fronterizos y de guerras en el contexto de la revolución y de la independencia. Todo eso había afectado a esta región. Después de estar en Candelaria, sigue todavía y va a llegar a Santa Ana. Ahí en Santa Ana sí se va a establecer, tenía autorización para hacerlo, como yo les dije, había explicado, había hablado, le había explicado su proyecto a Francisco Ramírez y le había autorizado. Se va a instalar en Santa Ana y, según él mismo explica, necesitaba un grupo de guaraníes que lo acompañaran y que muy bien sabían cómo tratar estos árboles, estas plantas, y que podrían ayudarlo en su proyecto de reproducirla. Y ahí empieza su trabajo en Santa Ana, que sería como su lugar de experimento, donde él comienza a ver cómo reproducir la yerba, que él lo va a lograr. Él va a poder realizar yerbales. Otro aporte importante de Bonpland en ese diario es que él anota que en Santa Ana, en el cerro de Santa Ana, había sido el último refugio o campamento de Artigas, mientras esperaba la orden del doctor Gaspar Rodríguez de Francia para entrar al Paraguay, donde había pedido asilo, ¿no es cierto? Y donde lo hizo después y bueno, murió ahí en Paraguay en 1850.
nadie tenía ningún tipo de cuidado con respecto a las plantas. Las plantas en realidad eran volteadas para poder desgajarlas con más facilidad, y eso era la condena a la muerte de la planta. Entonces, en sus escritos posteriores y sobre todo en notas que él envía al gobernador Pujol en el año 1854, aconseja la mejor forma de utilizar las plantas de la yerba mate. Son muy interesantes los consejos que él da. En primer lugar, dice que hay que hacer un estudio profundo de cuáles son los yerbales implantados, cuáles son los yerbales naturales, cuáles están en mejores condiciones de ser explotados. Siempre dijo que el de Candelaria, que era implantado, estaba en mejores condiciones que los otros, que estaban bastante destruidos. Cómo trasladar los retoños de un lugar a otro, cómo cuidarlos, pero por sobre todas las cosas lo que aconseja es en qué época podar. Y allí eso evidencia el estudio que él hizo, ¿no?, de la especie, una especie al que le va a llamar, no es Iles paraguayensis ni las formas tradicionales que se conocía la yerba mate, sino que le llama Iles theoesanus, como una especie él le comparaba mucho con el té a la yerba, ¿no? Por eso también té del Paraguay aparece en alguno de sus escritos. Y decía que cuando la savia no está en movimiento, que es el invierno de la planta, esa es la mejor época de la poda. O sea, cuando los frutos ya están secos y las flores no han aparecido. Eso no se respetaba, se podaba en cualquier época, se hacía una comitiva, se iba a un yerbal, se cortaban las plantas con facilidad y bueno, se llevaban la yerba, digamos, ¿no? Él decía que eso era condenar los yerbales, tanto los implantados como los naturales. Ya cuando él estuvo en Candelaria, él observó que los paraguayos lo miraban con recelo. Incluso él explica en ese informe que el yerbal de Candelaria no era trabajado porque nadie se atrevía a llegar hasta ese yerbal porque era mal visto por la guarnición militar que estaba del otro lado del río. Tenemos que tener en cuenta que esta era una zona disputada entre el Paraguay y las provincias del Río de la Plata, sería lo que es la Argentina. Entonces todavía no estaban firmemente establecidos los límites. Paraguay había ocupado este territorio, después había sido desalojado en la época de Andresito, pero reclamaba estas posesiones. El trabajo de Bonpland tiene un objetivo, que es tratar de facilitar la corriente con quien tiene la conexión política, digamos, y el apoyo en ese momento, a pesar de los cambios, porque ya no estaban más las mismas autoridades allá de la década del 20, pero en ese 1854 que él le aconseja al gobernador las medidas que debiera adoptar con respecto a los yerbales correntinos, porque Misiones en ese momento formaba parte de la provincia de Corrientes, para tener una mejor utilidad económica. Vamos a aclarar una cosa, Bonpland no hace solamente esto por un interés científico, él lo hace también por un interés económico, necesita vivir, y es un hombre que ha muerto en la miseria total. En esos consejos que le da a Pujol, él le traza un plan también. Y ese plan consistía en establecer una colonia, una especie de chacra experimental en San Javier, que evidentemente era lo que él había querido hacer en Santa Ana, porque en Santa Ana él no tiene tiempo de montar un gran establecimiento, ni maquinarias, ni nada por el estilo, porque estuvo muy poquito tiempo. Y ahí en Santa Ana, cuando él se instala, los paraguayos lo comienzan a vigilar más de cerca. Estaba en el Paraguay, gobernaba el dictador Gaspar Rodríguez de Francia, lo comienzan a vigilar, por varios motivos. Uno, porque si él conseguía lo que se proponía de reactivar los yerbales, sería una competencia para la yerba mate del Paraguay, que era una producción importante para el Paraguay. Otro motivo es que lo consideraban como un espía, alguien por lo menos políticamente peligroso, porque estaba vinculado, tenía contacto con el gobierno de Corrientes y estaba acompañado por el cacique Nicolás Aripi. Y como él había tenido esa autorización anterior de poder establecer un poblado,
en esta oferta que le hace a Pujol, en este plan que le traza, considera que se puede establecer una chacra experimental en San Javier. ¿Por qué en San Javier? Porque allí habían 4 yerbales todavía. Y entonces él decía que si se lograba remontar esos yerbales de San Javier y comenzar la comercialización, da incluso un listado completo de cuánto personal necesitaba, qué herramientas necesitaba, y la verdad era ínfimo el proyecto en lo que hace a necesidades de materiales y necesidades humanas, 15 peones, con eso se arreglaba. Y después, como repetir esa chacra experimental en otros lugares para hacer lo mismo, y entonces los yerbales mejorarían y Corrientes tendría un buen ingreso económico. Evidentemente este plan de Amadeo Bonpland del año 1854 no fue tenido en cuenta, ¿no? À Santa Ana, je me suis dédié à la culture commerciale de l'herbe matée. J'avais là-bas une plantation prospère, jusqu'à ce que, la nuit du 8 décembre 1821, tout changerait pour toujours. Ce jour-ci, les troupes du dictateur José Gaspar Rodríguez de Francia entrèrent dans ma propriété et me firent prisonnier. Entonces consideraban que podía ser políticamente peligroso y comienzan primero a vigilarlo hasta que finalmente resuelven tomarlo prisionero y llevarlo prisionero al Paraguay. Je fus emmené au Paraguay et confiné dans la localité de Santa María de Fe pendant 10 ans. Él siguió escribiendo sobre la yerba mate, todas esas décadas, después él estuvo casi 10 años prisionero de Francia en Paraguay, donde se dedicó a sus tareas de boticario, instaló una botica, un hospital para los indígenas ahí en Paraguay. Él quedó un poco enamorado de Paraguay, porque en algún momento dice, quiero volver a Asunción porque no conozco la mitad de las especies vegetales de allá. Lo liberan, vuelve otra vez a Corrientes, allí deja mujer, hijos en Paraguay, y en Corrientes se establece allí en la zona de lo que era el pueblito de Santa Ana, que ahora es el actual Bonpland, cerca de Paso de los Libres. Bueno, ya es un hombre grande, a todo esto ha transcurrido gran parte de su vida, ¿no es cierto? Esto dicho así muy rápidamente. Quand ils m'ont libéré en 1831, je me suis dédié à parcourir les territoires frontaliers d'Argentine, du Brésil, du Paraguay et de l'Uruguay pour continuer à étudier la nature qui m'entourait. Participó en las luchas políticas internas, fue partidario de los unitarios, ¿no? Eso también le provocó, por supuesto, consecuencias muy importantes para su vida, numerosos traslados, oscila entre Argentina, Brasil, Uruguay, aparece en Montevideo a finales de los 49, casado con una india, con 2 hijos, después sigue haciendo sus investigaciones en localidades próximas al río Uruguay. Y allí muere, ¿no es cierto?, en el pueblito de Santa Ana, donde también tuvo familia, tuvo hijos, y por eso se dice que el apellido Bonpland es muy común en Corrientes, ¿no? Está muy difundido el apellido Bonpland. Y finalmente fallece, y hay una anécdota vinculada muy conocida, que incluso la recupera Roa Bastos en uno de sus relatos, y es que él había pedido que lo embalsamaran luego de su fallecimiento, y realmente lo embalsaman con los métodos de la época, y lo dejan al sereno, por así decir, embalsamado, sentado en la puerta de su casa. Y hay varias versiones. La cuestión es que una vez embalsamado, lo sientan en la puerta de su casa allí en Santa Ana, y el cuñado, con el que no se llevaba bien, parece que llega, le habla, y como no le contesta, lo apuñala. Por lo cual se habla de las 2 muertes, ¿no es cierto?, de Bonpland. Y otra que es la que narra Roa Bastos, y es que un borracho pasa y lo saluda y dice, buenas noches, Caraí Bonpland, buenas noches, Caraí. Como no le contesta, también arremete contra él y lo apuñala, ¿no? No se sabe cuál de las 2 puede ser cierta, o si es cierto el episodio, pero la cuestión es que se habla de las 2 muertes de Bonpland, ¿no? La natural que tuvo y después esta otra embalsamado por apuñalamiento.
Seulement vers la fin de mon existence, j'ai trouvé la réponse à la question qui me hanta toute ma vie. Qui étais-je en réalité? J'étais simplement une bonne plante.